de integración. Recordemos que Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Chile en 1961, ¿no? Y después del año 78, o sea, llevamos casi 60 años sin relaciones diplomáticas. Estados Unidos y la Unión Soviética en Guerra Fría nunca rompieron relaciones diplomáticas. Entonces, la verdad es que Chile no debe dejarse provocar, no debemos enganchar, pero sí hay que actuar con mucha firmeza y con mucha fuerza. Senador, hay un elemento, y también se lo pregunto a Guillermo Holzman, que hoy se conoce en el diario La Tercera, declaraciones del abogado español Antonio Ramiro Brotons, que es como el ideólogo, ¿no?, de la demanda boliviana ante la Corte Internacional de Justicia, donde él hace una crítica a lo que han sido las declaraciones en los últimos días del presidente Evo Morales y el ministro de Defensa, diciendo que estas declaraciones destempladas podrían jugarle en contra incluso en la Corte Internacional de Justicia a Bolivia, por generar una especie de animadversión que está de más, ¿no?, que no los deja en una buena posición. ¿Ustedes creen que efectivamente eso podría ser así? Él es un bastante respetado jurista internacional que tiene una causa en derecho ante una Corte Internacional de Justicia y por lo tanto él ve cómo se puede debilitar su propia causa, creando un ambiente de extrema politización con efectos absolutamente comunicacionales, especialmente en términos internos, porque Bolivia durante un tiempo trató de hacer una campaña comunicacional, no quiero decir mundial, sería demasiado, pero ante la comunidad internacional. Hoy día es más bien reducido, ¿no es cierto?, al ámbito interno, mucho más local. Ahora, recordemos que aquí hay dos juicios, ¿no? Uno en el cual Chile es demandado, que es este, y otro en el cual Chile es demandante, porque pasamos a la ofensiva con el tema de Silala, donde tenemos una causa, jurídicamente hablando, muy sólida, ¿no? Yo creo que en ambos casos, ¿no? Guillermo, entonces, ¿tú crees también que esta es una estrategia populista para fortalecer el poder de un gobierno que está tan valiente, ¿no? Sí, yo creo que ambas cosas dos, como diría el Ambas cosas dos. Ambas cosas dos. Efectivamente, hay una estrategia político-comunicacional del gobierno de Evo Morales para poder hacer una puesta en escena a nivel internacional que vaya a influir en la opinión pública primero, de tal forma que acá en Chile haya gente que apoye la causa boliviana y también influye a los jueces. Eso yo diría está ok. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Y tiene mucha razón el juez. Lo que ha pasado ahora es que las declaraciones se han destemplado de tal forma que pasan a jugar de forma negativa. Ningún juez en general, ya sea la Corte Suprema de Chile, menos de la Haya, está dispuesto a hacerse influir por lo que pasa o por las acciones que hacen los actores que están en litigio. Y en esa perspectiva, cuando le empiezan a colocar encima una presión inadecuada sobre una cosa que es superficial, recordemos que lo que ha pasado entre Chile y Bolivia son incidentes. No es una cosa, digamos, que tenga una repercusión tal, sino que son incidentes creados por las declaraciones de Evo Morales, de su ministro de Defensa, de su canciller, y que en el caso de Chile está en el canciller y está en la justicia. Pero una estrategia entonces que no sería eficaz la de Bolivia. Exactamente. Por lo tanto, digamos, tú tienes mucha razón. Esa estrategia que va hacia apoyar la presentación de la réplica de Bolivia tiene mucho más sentido respecto al punto de vista interno. Ahora, ¿qué pasa a nivel interno cuando vemos, por ejemplo, un sondeo publicado por Página 7, un diario que es de línea crítica de Evo Morales, donde dice que el 83% de los bolivianos tiene poco o nada de confianza en el presidente y que solo un 5% evalúa su gestión como muy buena? Pareciera que esa estrategia ya está desgastada, que no está funcionando mucho, ¿no? Hay que pensar ahí, perdón, que Bolivia en los últimos 10 años, hay que decirlo también, ha tenido la mayor estabilidad política y crecimiento económico de su historia, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahora? Que se acabó el boom, ¿no es cierto?, de las materias primas, de los productos de exportación. Eso afecta también a Bolivia, afecta a su economía, afecta a su política. Evo Morales asumió en enero del 2006. Así es. En enero del 2006, o sea, ya más de 11 años como presidente. Eso produce evidentemente un desgaste interno. Él tiene una aprobación minoritaria hoy día en la encuesta, al contrario, claro, al contrario de lo que fue durante muchos años. Entonces, evidentemente que Evo Morales con su equipo está atrincherado, ¿no es cierto?, en una causa que se le hace cuesta arriba. Recordemos que el tema con Bolivia, desde el punto de vista de soberanía, de territorio, está zanjado en el Tratado de 1904. En la demanda Bolivia no cuestiona el Tratado de 1904. Eso está firme. Lo que dice es que entre 1905 y el 2012, en el gobierno del presidente Piñera, cuando de alguna manera se cierra la puerta, según Bolivia, que en algún momento en toda esa etapa, Chile habría adquirido una obligación de negociar una salida soberana al mar. Y ahora que estamos viendo las imágenes de los jueces, en esos alegatos orales
un juez interrumpió el alegato y le dijo, mire, dígame en qué momento Chile habría adquirido, ¿no es cierto?, una obligación de negociar, y hubo silencio en la delegación boliviana. Fue porque, la pregunta que les mandó evidentemente, a la casa. fue un exocet, yo diría, y segundo, también quedó de manifiesto, muy importante tenerlo en cuenta en esos alegatos, que aquí no está en juego que Chile entregue una parte de su territorio a Bolivia. Lo que se discute, ¿no es cierto?, es una supuesta obligación de negociar. Una obligación de negociar, ¿no? Pero el tema de la soberanía, la integridad territorial, ¿no es cierto?, del Estado de Chile está absolutamente salvaguardada, tanto con el Tratado de 1904, como por esta relación diplomática de avances, retrocesos, muy interrumpida que hemos tenido durante muchas décadas. Senador, pero en todo caso, hemos hablado mucho en términos comunicacionales. Cuando un ministro de defensa de un país le dice al canciller de otro que le vaya a pedir disculpas a su abuela, o sea, ¿no estamos ya en el subsuelo del diálogo diplomático? Esto está empurcado, absolutamente. ¿Sí o no? O sea, aquí se han perforado todas las líneas diplomáticas. Chile siempre ha tenido una vocación de integración con Perú, con Bolivia, con Argentina. Tenemos tratados con los 3 países, ¿no? Hemos hecho muchos progresos con Perú, con Argentina. Hemos tenido una relación de 20, 25 años muy sólida. Pero Bolivia, ¿no es cierto?, encuentra en esta reivindicación histórica que, ojo, aparece el año 2013 desde el punto de vista de lo que estamos viendo en los últimos 3, 4 años. La agresión, la provocación, el insulto, la descalificación, la injuria a la presidenta Bachelet ante el presidente Piñera. Entonces, la verdad, se salió de sus casillas absolutamente el presidente Morales. Y con una gravedad, porque Guillermo, también aquí hay una diferencia. Hay algunos diarios que vaya a pedirle disculpas a su abuela, lo catalogaron como un Doña Florinda. Sí, pero lo cierto es que es mucho más grave que eso, porque los historiadores bolivianos dicen que tiene que ver con un héroe boliviano y sus declaraciones de Eduardo Avaroa, que era un héroe boliviano que en la guerra contra Chile en el siglo XIX, cuando le dijeron ríndase, él respondió rendirse, que se rinda su abuela, carajo. Entonces dicen que tiene que ver mucho más con ese contexto histórico que con un Doña Florinda. Exactamente, lo cual da cuenta de que las declaraciones que hacen los ministros no son del momento, sino que corresponden más bien a una estrategia y a un discurso. Ahí ese discurso tiene mucho que ver con lo que se enseña en Bolivia, de tal forma de poder unir lo que se está diciendo hoy día como argumento con lo que se enseña y se dice de cama dentro de Bolivia. Y tiene que ver con lo que dice Ignacio, en el fondo de que se quiere colocar el tema de la historia y el presente como un elemento, digamos, útil para lo que es la cohesión que Evo Morales necesita. Escuchamos a nuestro canciller Heraldo Muñoz, que fue bien categórico. Aquí está, mira. Ha promovido una campaña de boicot contra los productos chilenos. Se ha referido en términos ofensivos a la presidenta de la República. Él ha sido una de las personas más perjudiciales para la relación bilateral entre Chile y Bolivia. Perdón, agrego una cosa. Si se disculpa formalmente, estamos dispuestos a reconsiderar su ingreso. No, y qué bueno ese giro. Perdón, me faltaba algo que decir. Perdón, y era, yo creo, la médula del contenido del texto, ¿no? El canciller agregó que el ministro de Defensa no pisará suelo chileno, ¿no es cierto? Esa fue la declaración. Muy duro, porque recordemos que la exigencia de la visa a los altos cargos públicos diplomáticos de Bolivia viene desde el año pasado, cuando hubo este show mediático en que el presidente Evo Morales, con un séquito, llega a los puertos de Chile, ¿no es cierto?, en Arica, en Antofagasta, montando una situación absolutamente artificial, y Chile no cedió mientras no pidió formalmente permiso para ingresar, que no lo había hecho, ¿no? Y después, como consecuencia de todo este incidente, Chile exige que cualquier personero o cargo público, ¿no es cierto?, boliviano, ingrese a través de una visa. Perdón, ¿y podría entrar como civil, insisto, haciéndose el leso, digo? Miren, siempre hay formas de eludir. Pero a propósito, hay dos altos personeros de Bolivia a quienes se autorizó a ingresar a Chile a ver la situación de los detenidos. O sea, lo cortés no quita lo valiente. O sea, ingresaron a la cárcel, hicieron una transmisión online que está generando también ahí cuestionamientos. Esto es así. Es un show. Nosotros ya estamos acostumbrados, perdón. Sí. Dímelo. Pablo, dale. No, es que quería entender una cosa, porque usted tiene también el expertise de ex canciller. Y siento que esta apuesta más bien amarillista comunicacional de Evo Morales, que lo hemos comentado otras veces, hace que ellos se agarren mucho de temas como, por ejemplo, el Papa está a favor de la causa boliviana, el Grupo Maná, con todo respeto acá, Andrea Aristi. Y los odia. En fin, se agarra como de esos temas que entiendo que a nivel de diplomacia no tienen gran peso, pero finalmente Bolivia igual hace que entremos a discutir estos temas. ¿No será exitosa igual su campaña? ¿Qué es lo que pasa? Que la estrategia de Bolivia es completamente la opuesta a la estrategia de Chile. Me explico. Bolivia tiene una estrategia de politización y de sentido comunicacional.
de llamar la atención de la opinión pública internacional en favor de su causa y producir desde su debilidad una presión respecto de Chile. Chile tiene una estrategia absolutamente jurídica. La Corte Internacional de Justicia falla conforme a derecho, ¿no? Y nuestros argumentos son la existencia de un tratado, ¿no es cierto?, de una línea diplomática invariable a través de la historia, y por lo tanto, a partir de su debilidad, en un caso construido artificialmente, especialmente en el tema jurídico, Bolivia necesita concitar alguna decisión internacional. El Papa nunca ha apoyado la causa boliviana. El Papa, por supuesto, trata de mediar por la paz, ¿no es cierto?, como entre cualquier país del mundo o países vecinos. Entonces, yo creo que esto es una demostración, esta pataleta, esta provocación absolutamente destemplada, ¿no es cierto?, es una demostración más. Por eso no hay que dejarse provocar ni enganchar mucho, reaccionar con firmeza, pero no dejarse provocar. Es una demostración más de la debilidad jurídica. Pero al nivel internacional, ¿cómo se ve justamente este conflicto? Porque de mi punto de vista, si lo veo de afuera, parece siempre Bolivia el pequeño país que trata de aplastar Chile. Eso un poco la lectura internacional que podemos entender. Pero realmente en los pasillos de La Haya, ¿cómo se ve ese conflicto? Mira, yo te voy a contar una anécdota. Nosotros fuimos 4 cancilleres, 2 de gobierno, 2 de oposición, en diciembre, enero, a Gran Bretaña y Alemania, a petición de la Cancillería para hablar del tema de Bolivia. Bueno, en las reuniones con las 2 cancillerías, con los parlamentarios, Bolivia no era tema. No era tema. Tuvimos que ir a otros temas. Te digan tú, la integración, el mundo, la paz, la seguridad, porque no era un tema. De hecho, tampoco es tema a nivel de medios de comunicación. Yo sé que la Cancillería lleva todo un seguimiento al respecto, ni de especialistas en términos de derecho internacional. Es decir, claro, para nosotros que estamos más sensibles, cualquier cosa que aparezca puede ser considerado como importante, pero a nivel internacional no es algo que sea cubierto por los diarios, no es algo que aparezca en términos de los análisis de derecho. Otra anécdota. Ascanio Cavallo, que hizo una gran labor en el tema justamente comunicacional, se lo contrató para ver el efecto comunicación, entregó en su informe y entregó la pega, porque dijo, mire, esto ya no es un tema en el mundo internacional, en las cancillerías, en los parlamentos, en algunos medios de comunicación de vez en cuando sale algo. Entonces, por eso Bolivia está agazapado, atrincherado en su situación interna, buscando un resquicio para reelegir el 2019 a Evo Morales o alguien de su confianza. Y en ese sentido, Chile, que ha perseverado en una línea jurídica, ¿no es cierto?, tiene que continuar en esa línea. Veamos la otra patita, ¿les parece? Raimi Ferreira, ministro de Defensa boliviano, dijo lo siguiente. Que le vaya a pedir disculpas a su abuela. Yo no tengo por qué pedir disculpas de algo que no he dicho. Personalmente respeto a la presidenta, pese a que tiene ese círculo terriblemente reaccionario, pinochetista. Reaccionario, pinochetista, Guillermo se ríe acá. ¿Qué se puede decir? A ver, Guillermo. ¿Qué se puede decir de declaraciones como esta, claro? Claro, ¿sabes? Cuando las autoridades de un país a nivel de ministro dan ese tipo de declaraciones y se escapan del argumento político de un Estado, y va a la personalización de lo que es su posición, claramente muestra una debilidad. No aporta a que la cosa se resuelva o se supere. Por el contrario, va colocando dentro de la relación entre ambos países una situación que es más compleja, porque significa, cuando vincula a la presidenta Bachelet con grupos pinochetistas, yo imagino lo que significa para la nueva mayoría que le digan eso. Claro, senador, tratan de ser lo más insolente posible. Claro, entonces un sector importante de la nueva mayoría que probablemente puede tener mayor sensibilidad con Bolivia, claramente empieza a tomar distancia. Entonces, ese apoyo que Bolivia podría pensar tener en determinados sectores de Chile también empieza a disminuir considerablemente. Ahora es un tema recurrente, no es primera vez que se habla del círculo pinochetista, de que finalmente el pinochetismo está detrás de la posición chilena. Es un tema que ya ha mencionado el presidente Evo Morales. Sí, no es primera vez. Precisamente en un Twitter, senador, mira, ahí lo estamos viendo. Ahora no dejan entrar al ministro de Defensa como en tiempos de dictadura de Pinochet, todo por ocultar la verdad y defender el contrabando. Y Pinochet no puede tener toda la culpa. Es responsable de muchas cosas, pero no de Pero mira, lo peor, y creo yo, o sea, como esta estrategia de Bolivia, yo creo que es contraproducente para Bolivia. ¿Por qué? Alguien lo decía hoy día muy bien. Porque de alguna manera Bolivia, en algún momento y de alguna forma, tiene que tratar de concitar algunas adhesiones en la opinión pública chilena. Exacto. Todas las encuestas, los últimos 3 años, muestran una caída pero brutal, vertiginosa, en el apoyo al presidente Evo Morales a Bolivia por parte de la opinión pública chilena. Eso mismo le quería preguntar, senador, y en su experiencia como canciller, porque a mí personalmente me parece muy rara la estrategia de Bolivia en el sentido de ser tan majadero
con que le cedamos soberanía, porque ya Chile lo ha dicho en todas las instancias que no va a ceder soberanía, y aunque Chile quisiera, tampoco nadie tiene el capital político para hacerlo. Entonces, ¿por qué no mejor trabajar en una integración con Chile que tratar constantemente de tener soberanía, cosa que es algo bastante Pero mira, o María casi Luisa, imposible nosotros teníamos, el año 99, en Algarve, Portugal, suscribimos un acuerdo Chile-Bolivia para una agenda sin exclusiones. O sea, te quiero decir, la buena fe, la buena voluntad para abordar los temas. Después vieron los 13 puntos, la agenda, ¿no es cierto?, de los 13 puntos. Bueno, otra anécdota. Yo fui canciller del presidente Lagos, 2004, 2006. El presidente Lagos, en sus 6 años, tuvo 6 presidentes en Bolivia. Claro, se murió Hugo Banzer, pero después hubo 5 presidentes seguidos. Entonces, la interlocución con Bolivia es muy difícil. Es muy difícil. Ahora, al comienzo del presidente Piñera y el comienzo del presidente Morales, hasta pichanga jugaban, ¿no es cierto? Había como un buen ánimo, pero una vez más, en 2012, 2013, se cambió ese libreto, ¿no es cierto? Se volvió una medida unilateral. Entonces, es muy difícil buscar un interlocutor, ¿no es cierto?, en Bolivia, con el cual uno pueda construir una agenda más virtuosa. Y ahí, Guillermo, la pregunta es cómo se avanza, ¿no? Cuando vemos que el presidente Evo Morales además está haciendo todo lo posible por mantenerse en el poder o tratar de ganar una nueva elección, aunque ya tuvo un revés importante ahí en un referendo. ¿De qué manera se puede tratar de reentablar el diálogo con ciertos niveles, no a este nivel que hemos visto en los últimos días? Yo creo que ahí hay que ampliar un poco la perspectiva. El diálogo entre Chile y Bolivia no solamente está a nivel presidencial o a nivel de los gobiernos. Hay un diálogo social, político y cultural muy intenso, muy fuerte, y a nivel comercial también, a nivel empresarial. Es decir, el empresariado boliviano ve con mucha atención lo que se hace acá en Chile respecto a reforma laboral, educacional, tributaria, etcétera. Y también quiere ver el tema de la innovación, emprendimiento. Es decir, hay un sector de lo que es el empresariado boliviano que está ahí. Hay un tema social en términos también de poder alcanzar los niveles de desarrollo que Chile ha alcanzado. En consecuencia, están las bases, cualquiera que sean los presidentes, para poder construir. ¿Cuál es el tema, cuál es la verdadera dificultad? La manera en que se ha, encapsulado el poder dentro de Bolivia, dentro de una lógica de 11 años de Evo Morales, que si bien es cierto, quita la ingobernabilidad que se había vivido antes, va generando también un poder político que es excluyente de cualquier otra alternativa. Y eso es lo que se ha demostrado en las elecciones de autoridades locales o regionales en Bolivia, y ahí es donde el próximo gobierno de Chile, para Evo Morales no pasa desapercibido que la elección es primero en Chile y después en Bolivia. Exacto. ¿Ya? No pasa desapercibido que estamos en una pre-campaña. No pasa desapercibido que varios candidatos van a tener que referirse al tema de Bolivia. En consecuencia, eso también es parte de lo que está mirando Bolivia. Ahora, en ese sentido, perdón, Guillermo, Chile ha dado ya varias señales de que hay una posición única a nivel político respecto a cómo enfrentar este tema. Casi sin matices. Exactamente. O sea, de hecho, hay un mayor nacionalismo que se ha ido instalando respecto al tema de relación con Bolivia, que yo diría bastante importante, y que cada vez más muchos actores se van sumando a eso. Entonces, antes lo que era una suerte de podría ser, hoy día ya no es. Pero Guillermo, en términos del nivel de tensión de la relación de Chile con Bolivia, ¿en qué parada estamos? ¿Tú crees que esto es una escalada que va a continuar o después del paralelo del canciller hay un... Yo creo que el canciller ha hecho el paralelo y ha colocado los puntos de la I, si tú quieres. Es decir, mire, ¿sabe? Nosotros no dejamos entrar al ministro de Defensa por tales razones, pero dejamos entrar a autoridades del Ministerio de Defensa, alta autoridad del Ministerio de Defensa, embajadores, para que vengan justamente a atender a sus conciudadanos. Si Bolivia no hace nada más, esto queda acá y queda como un incidente del nivel diplomático que no tiene mayor repercusión y que es normal entre países vecinos o tiene cierta normalidad dentro de cualquier relación. Si Bolivia hace algún tipo de acción adicional, claramente va a obligar a un escalamiento. Pero el escalamiento no lo está haciendo Chile. Chile está haciendo la contención dentro de la norma diplomática existente. Pero, senador, ¿usted cree, porque nosotros lo hemos hablado en varias ocasiones con Guillermo, que quizás la peor visión que hay de Chile a nivel internacional es que nosotros somos vistos como el país fuerte, el país más dominante, el país que tiene 4.000 kilómetros de costa y no es capaz de ser 10 kilómetros? Entonces, Bolivia, con esta estrategia que usa de ser tan insolente con Chile, quizás nos está haciendo el mejor favor como comunicacionalmente a nivel internacional, bueno, porque quedan como menos serios. Evidentemente que Bolivia concita una cierta simpatía de la opinión pública internacional. Eso es mucho antes de estas escaramuzas, estos episodios, estos petardos, fuegos artificiales, porque van y vienen. En fin. Entonces, partamos de la base que sí, la opinión pública internacional en la propia región
tiende a tener una cierta simpatía, ¿no es cierto?, con la causa boliviana. El más débil. Ahora, El más débil. Sin duda, claro. Bueno, ahora, ¿cómo avanza Bolivia su causa? Yo creo que está retrocediendo su causa, ¿te fijas, no? Entonces, yo no quiero ponerme en los pies, ¿no es cierto?, del presidente Evo Morales, pero cuando él hace el balance de sus 11 años en el gobierno, ¿ha avanzado o retrocedido en su reivindicación marica? Yo creo que ha retrocedido. Tiene menos opinión pública nacional, no ha sido eficaz en concitar un apoyo desde el punto de vista de los estados. Toda declaración de cualquier estado en cualquier visita termina diciendo, esperamos que estos temas se resuelvan bilateralmente, con forma de derecho entre las partes. Eso es derecho internacional, sí. Pero aterricemos un poco el tema porque finalmente las relaciones están dadas también por el carácter de los cancilleres, de los presidentes, etc. Y cuando uno lo empiezan a hinchar de esta manera, con comentarios, es como en la jerga popular cuando uno al otro le empieza a tocar la orejita, el lóbulo, y le empieza a hacer así. El dedo de jara. Es un poco, el dedo, es un poquito mucho. A generar eso. Y mi pregunta es, esto también va a ser como en otro orden de las relaciones humanas, en el sentido que va a haber un momento en que uno se va a molestar y va a subir más el tono de voz y va a llegar a un cierto nivel. Yo se lo llevo a otro escenario. Por acá, por este aparato, a nosotros nos hablan, por la oreja, ¿cierto? Al principio nos dan indicaciones. Mira la cámara, cometemos errores, viene el tono de voz un poco más alto. Me da la impresión que es lo que acaba de hacer ahora el canciller Heraldo Muñoz. Estoy haciendo un símil. Viene un tono más alto y después pasamos a lo que sucede generalmente por acá, que es una chorrera de garabatos. Entonces, a nivel... Eso no sale en cámara. No. Entonces, a nivel de diplomacia, ¿cuál es el siguiente eslabón al que vamos a llegar? Bueno, Chile tiene que evitar una cosa. Junto con ser duro, firme, categórica, lo hemos visto no solo en este incidente, en varios, Chile no puede victimizar a Bolivia. Entonces, si se nos pasa la mano, usando ya este lenguaje, siempre tiene que ser proporcional también nuestra respuesta. Firme, pero proporcional. Porque en el momento en que nosotros victimizamos a Bolivia, que es una de las cosas que quiere Bolivia, como ya es la parte débil, ¿no es cierto?, frente a esta potencia hegemónica que es Chile, etcétera, si Bolivia se empieza a victimizar, gana puntos. ¿No es cierto?, externa e internamente. Ya, pero si se sabe eso, uno, en términos diplomáticos lo digo, Chile se podría hacer el loco, porque para pelear se necesitan dos. Sí. Si hay uno que está cacareando acá, ¿Chile podría hacerse el loco o en términos diplomáticos eso es impresentable, ignorarlo? No, yo creo que Chile ha actuado bien en concentrar la vocería en la Cancillería. La presidenta Bachelet ha sido siempre medida, ¿no es cierto?, respetuosa, como debe ser, porque mal que mal Evo Morales es un jefe de Estado y las relaciones diplomáticas son entre Estados. Y entre jefes de Estado. Entonces, ella juega su rol como símbolo de la unidad, ella conduce la política exterior. La Cancillería está ahí, ¿no es cierto?, para enviar la nota diplomática, para hacer efectiva la posición de Chile con mucha claridad. O sea, yo creo que esta es una buena combinación y, como se decía aquí, el consenso al interior de nuestro país es completo. Yo no creo que este vaya a ser un tema polarizador entre fuerzas políticas en la elección presidencial o parlamentaria, porque es una política exterior que es una política de Estado, ¿no es cierto? La presidenta en ese sentido es símbolo de la unidad nacional, la cancillería cumple su rol. Ahora, nosotros siempre vamos a aspirar ¿a qué? A volver a la vía diplomática, al camino diplomático, que nunca se tendría que haber interrumpido. Ahora, la presidenta Guillermo pocas veces se refiere al tema de Bolivia. En cambio, vemos por el otro lado al presidente Morales, yo lo comentaba el otro día, la semana pasada hablando 3, 4, 5 días seguidos respecto al tema de Chile, con un Twitter activo, ¿no? En distintas actividades. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué en un caso se centraliza en el presidente y en el otro caso es el canciller el que se hace cargo? En el caso de Evo Morales lo que busca es la provocación, digamos, provocar una suerte de división dentro del equipo de gobierno primero y dentro del equipo de los partidos políticos, tanto de gobernantes como de oposición. Y en la medida en que Evo Morales provoca, como le había pasado antes, recordemos que en antaño Evo Morales, digamos, tuiteaba y aparecían voces críticas desde la nueva mayoría, incluso del propio gobierno y por supuesto de la oposición. Hoy día eso ya no está y Evo Morales está buscando eso. A su vez también Evo Morales lo que, a mi modo de ver, ya por perspectiva de análisis, intenta hacer es colocar los suficientes elementos sobre la mesa para que sea una adecuada cortina de humo mientras él se opera, para que no haya cuestionamiento en Bolivia respecto a la gravedad de lo que puede ser su operación. Que a todo esto viajaba hoy día de urgencia a Cuba a operarse de la garganta. Y por esa razón, además, como jueves, o sea, viernes y sábado, vienen los familiares de los que están detenidos para acá, de tal forma de asegurar la cobertura mediática en torno a un tema que gira alrededor de Chile y no gira alrededor de un cuestionamiento de lo que puede ser, como le pasó en su minuto a Hugo Chávez. ¿Y en sus relaciones internacionales hay algún otro país en el mundo que actúe como Bolivia y le funcione, que sea así insolente, que se victimice y que provoque de esa manera y efectivamente le haya funcionado como para que ellos sigan usando esta estrategia? Probablemente puede haberlo, pero como no salen en la agenda internacional, es difícil saberlo. Uno podría encontrar alguno en África, por ejemplo,
que sería dable pensarlo. Y alguna parte de Medio Oriente también uno podría recoger algunos ejemplos, pero el detalle de ese tipo de situación entre países, en definitiva, no está en la agenda internacional. Ahora, no nos olvidemos, Guillermo, que hay cerca de 40 estados en el mundo que no tienen acceso al mar. Exactamente. O sea, esto no es una realidad tan excepcional, ¿no? Ahora, otra cosa, del punto de vista interno nuestro, no sé si ustedes se acuerdan, pero yo recuerdo actos, incluso algunos masivos, de distintos sectores políticos, ONG en Chile, Mar para Bolivia, ¿se acuerdan? Sí. ¿No? Eso se acabó. Entonces, yo no he visto nada parecido en los últimos años, lo que demuestra, ¿no es cierto?, que desde el punto de vista de la relación bilateral, la opinión pública chilena, aquí hay un cierre de filas con la jefa de Estado, con la Cancillería, ¿no es cierto?, porque estamos respondiendo ante una provocación como debe ser en un Estado soberano que se preside tal, que tiene una dignidad, ¿no es cierto?, y que hay cosas que no está dispuesto a hacer. Ya, pero entonces en ese mismo sentido, senador, yo insisto, ¿por qué Bolivia no es más inteligente como estrategia para ellos trabajar en la integración con Chile y que pase lo que pasó con Francia y Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, que hoy día ya no es tema la frontera y avance mucho más como país? Bueno, esta semana celebramos los 60 años del Tratado de Roma. En 1957, en que 7 países de Europa fueron el germen de lo que hoy día es la Unión Europea, 2 guerras mundiales en toda Europa, ¿no es cierto? Sí. Y con los problemas que tiene la Unión Europea hoy día, ¿no? Pero hay, por lo tanto, una capacidad de sobreponerse. Aquí estamos hablando de una guerra de 1879, ¿no es cierto? 1879, que se resolvió jurídicamente en 1904. O sea, quiero decir, en frío, con la racionalidad de 2 cancillerías que decidieron poner término. Esto está zanjado en 1904. Y 100 y tantos años después, estamos, ¿no es cierto?, recurrentemente, de parte de Bolivia, bilateralmente, en forma artificial, tratando de crear una situación para eventualmente reivindicar, ¿no es cierto?, un acceso. A propósito, no nos olvidemos que el Tratado de 1904 garantiza el acceso hacia y desde el Océano Pacífico a Bolivia. La vida en el norte de Chile, en Bolivia, en el sur del Perú, transcurre normalmente, los accesos a los puertos, el comercio exterior, y en condiciones muy ventajosas, mucho más que la que tienen los empresarios chilenos en esos puertos, porque Chile va a cumplir siempre el Tratado de 1904. Claro, es tan así que Bolivia sabe que no puede cuestionar el Tratado de 1904 y la demanda no lo hace. Lo que hace es buscar una forma de obligar a Chile a sentarse a negociar, aunque lo que siempre se ha dicho, ¿no?, con un resultado bien determinado. O sea, ellos dicen, bueno, Chile tiene que negociar con nosotros, pero el resultado lo tienen ellos bastante claro, ¿no? Lo dijo la Corte Internacional de Justicia en las excepciones preliminares, que no puede haber un resultado predeterminado. Eso es importante. Eso te hace conversar. Si lo dijo claro, lo peor que nos puede ocurrir, yo creo que no va a ocurrir, es que la Corte dijera, mire, si Chile tiene la obligación de negociar, ¿no? Sí, pero hasta ahí llega la Corte. Que eso fue importante en la primera parte, Guillermo, porque en algún momento se puede haber leído de manera negativa el resultado de esa etapa de objeciones preliminares que se hace. Sin embargo, muchos dijeron, no, atención, porque aquí la Corte está enviando una señal que es bien clara respecto a lo que está pidiendo Bolivia. O sea, muy clara y muy contundente, que obliga a Bolivia ahora en esta réplica a demostrar efectivamente dónde está esa obligación para negociar. ¿Dónde se encuentra? En los distintos actos, se encuentra entre cancilleres, presidentes, documentación entre ambos países. ¿Dónde justamente aparece eso? Yo te diría, ahí hay un tema que lo vamos a conocer una vez que se tenga el documento y Chile dé la respuesta de aquí a septiembre. Y si aparece esa respuesta, no está indicado en cuánto tiempo habría que, comillas, negociar. Lo que Chile tiene claro es que no ha firmado ningún documento respecto a que ha ofrecido algo. Siempre la oferta ha sido en virtud de una negociación o diálogo donde Bolivia se ha restado de eso posteriormente. Por lo tanto, no hay esa obligación correspondiente desde el punto de vista del derecho. La posición boliviana es que basta haberlo dicho para que se genere una suerte de derecho, que es los famosos derechos expectativos. Entonces, yo diría que ahí hay un tema que tiene que, de forma por un lado, pero también de fondo respecto a qué elemento va a ocupar la Corte Internacional para poder mirar todo esto. Guillermo, y si se lograra esa obligación de tener que negociar, el mejor escenario para Bolivia sería ¿qué? ¿Lograr qué? Nada, que vamos a decirle a Chile, eso es lo que pasa. O sea, decirle a Chile, mire, la Corte ha dicho que tiene que negociar. Y Chile dirá, pongámonos de acuerdo en que pero ¿qué negociamos? ¿Qué se negocia? Es muy extraño. El tratado es muy claro. ¿Qué la se figura negocia? es muy rara. A ver, veamos. A ver, entre 1905 y 1978 hubo todo tipo de conversaciones, tratativas, bilaterales principalmente, porque esto es un tema entre los dos países, donde se intentó todo, ¿no? Incluso en el extremo, el general Pinochet, en Charaña, en el año 75, ofreció un acceso soberano al mar a Bolivia, ¿no? Y se han ofrecido, bueno,
con el presidente Lagos, con el presidente Banzer, negociaron la posibilidad de una servidumbre, de un enclave, de que la salida del gas y la exportación de gas de Bolivia sin costo para Bolivia, o sea, lo hemos intentado todo, ¿no? Y nunca ha funcionado, porque básicamente, incluso Charaña finalmente se frustró, ¿no es cierto? Y Bolivia se retiró de la mesa de negociación. El Perú hizo sus fintas ahí entre medio. Entonces, bueno, lo que demuestran todas esas tratativas, todas esas conversaciones, todas esas negociaciones, es que Chile siempre actuó de buena fe, tratando de buscar una relación bilateral sólida. Pero hay un consenso en el país de que no habrá cesión territorial. Y por lo tanto, ese es el límite de la política exterior chilena y Bolivia lo sabe. Y lo cierto es que la relación entre Bolivia y Chile está en esta escalada de tensión. Veamos esta nota y lo seguimos analizando. Adelante. Ferreira no pisa suelo chileno. Respuesta tajante desde Cancillería al ministro de Defensa boliviano Reymi Ferreira. Esto luego de que se le negara la visa diplomática para viajar a nuestro país. Una visita que tenía como objetivo constatar las condiciones de los 9 bolivianos detenidos en la cárcel de Alto Hospicio por robar un camión en suelo chileno hace 9 días. Detención que para las autoridades de Bolivia fue un secuestro porque aseguran que sus compatriotas estaban en suelo boliviano. El rechazo de la visa es decisión soberana. Lo que sí, obviamente, cuestionamos son los argumentos y principalmente la cercenación, la limitación de los derechos que tienen nuestros 9 compatriotas detenidos. Pero desde Suiza el canciller Heraldo Muñoz aseguró que los argumentos para negar la visa al ministro Ferreira estaban claros. Ha promovido una campaña de boicot contra los productos chilenos. Se ha referido en términos ofensivos a la presidenta de la República. Él ha sido una de las personas más perjudiciales para la relación bilateral entre Chile y Bolivia. Declaraciones que terminaban ahí, pero... Perdón, agrego una cosa. Si se disculpa formalmente, estamos dispuestos a reconsiderar su ingreso. Que le vaya a pedir disculpas a su abuela. Yo no tengo por qué pedir disculpas de algo que no he dicho. Personalmente respeto a la presidenta, pese a que tiene ese círculo terriblemente reaccionario, pinochetista. En su cuenta de Twitter, el presidente de Bolivia, Evo Morales, señaló que no dejar entrar al ministro de Defensa se asimila a las decisiones tomadas en dictadura pinochetista. No tiene derecho quien insulta, quien degrada, quien ataca a un país, pretender ser recibido por ese país. Y aquí, que el gobierno boliviano no se equivoque, aquí actuamos todos juntos, porque esto es una agresión al pueblo de Chile. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que ya hay autoridades bolivianas en Chile con permiso para visitar a sus compatriotas detenidos. Este es el caso de la viceministra de Gestión Institucional Carmen Almendras, quien entró al recinto penitenciario de Alto Hospicio para realizar una misa con los 9 bolivianos retenidos en nuestro país. Bueno, ahí está clarísimo entonces cuál es el punto de vista de Chile. Eso, senador, no está en duda. Todos los sectores políticos opinan de la misma manera, nadie en nuestro país quiere entregar soberanía. Entonces la pregunta sería, ¿cómo se termina con el clima hostil de Bolivia hacia nosotros? Porque nosotros veíamos incluso en una nota que hizo Andrea Aristigui cómo ellos tienen muy enquistado desde el colegio, cómo les enseñan. Veíamos el otro día una profesora que le decía, el mar era, es y será de Bolivia, que nos lo quitaron, no sé qué. Entonces ellos tienen un sentimiento de frustración y antichileno mucho más fuerte. Nosotros no lo tenemos, nosotros no le estamos enseñando un clima hostil contra Bolivia en la sala de clase. Entonces, ¿cómo se termina con ese clima? Porque ya está claro que aunque ellos ganen en La Haya, no vamos a entregar soberanía. Yo creo que hay una sola vía, ¿eh? Tomando aquí las palabras de Neruda y Antonio Skármeta, una ardiente paciencia. Una ardiente paciencia. Y con serena firmeza. ¿Eh? Serena firmeza. Golpear la mesa cuando haya que hacerlo, pero sin sobreactuarnos nosotros. No, porque la respuesta tiene que ser proporcional, insisto, para no victimizar Bolivia. Toda la estrategia de Bolivia internacional consiste en victimizarse, ¿no es cierto? Este poder débil frente al Estado de Chile, supuestamente agresivo, bueno, respecto a una guerra hace 140 años. Entonces, yo creo que ese es el camino, ¿no? Perseverar en la línea del derecho internacional, del derecho de los tratados, ¿no es cierto? Tratado de 1904 que existe con Bolivia, que Bolivia no desconoce, el juicio va, ¿no es cierto?, por otro lado. Tratar de volver siempre a la vía diplomática. ¿No serán necesarios nuevamente los martes de Merino? Declaraciones duras. Yo prefiero otra alternativa. Lo planteo. Pero, y se lo pregunto a Guillermo también,
¿No hay un tema más de fondo que tiene que ver con que Bolivia está planteando, o al menos así lo deja ver cuando uno escucha, por ejemplo, que se establece el himno del mar como un himno oficial en todos los actos? Me tocó estar en una escuela militar en La Paz escuchándolo, en un colegio en Bolivia, donde se habla de recuperación territorial, es decir, donde se habla de la necesidad de recuperar Antofagasta, Calama, Tocopilla, Mejillones. ¿No hay ahí un tema que es muy de fondo? Es decir, que todo esto que estamos viendo tiene que ver con algo más profundo. Pero eso es la reivindicación histórica de Bolivia. Cualquiera sea su gobierno, siempre va a haber, ¿no es cierto?, una alusión a una reivindicación histórica de un acceso soberano al Océano Pacífico. Ese es un punto. El tema es cómo avanza uno esa causa, con qué instrumentos, con qué medios, ¿no? Y lo que uno constata una y otra vez en los últimos 3 años especialmente, es que estas escaramuzas, estas pataletas, estas provocaciones, ¿no es cierto?, que son esporádicas, porque esta otra semana vamos a hablar de otro tema, y vamos a dar vuelta a esta hoja, como todas las hojas que hemos dado vuelta en los últimos 3 años. Entonces, yo no veo por dónde Bolivia esté avanzando su causa. Yo creo que retrocede en su propia pretensión. Y claro, apuesta que la Corte Internacional de Justicia eventualmente le va a hacer un guiño, va a abrir una puerta, una ventana, para que la vía diplomática permita eventualmente una negociación. Pero eso es algo muy eventual, muy esporádico, con un clima muy enardecido, ¿no es cierto?, de la opinión pública chilena, con una comunidad internacional que tiende a distanciarse, por cierto, de este lenguaje. No hay ningún Estado del mundo. De hecho, nosotros vemos, y me imagino que es una estrategia a propósito de nuestro país, vemos que los insultos que hace el ministro de Defensa boliviano no son respondidos por nuestro ministro de Defensa, son solo la respuesta la da el canciller. Entonces me imagino que también esa es una estrategia chilena para poner más paños fríos y no tratar de ministro de Defensa, ministro de Defensa. Acá ¿no? hay una situación, a ver, yo diría, Bolivia ha tenido varias guerras, no solamente con Chile. Bolivia, como señalábamos días anteriores, ha perdido territorio con Argentina, con Brasil, con Paraguay. Es decir, bueno, ¿y por qué Bolivia solamente está fijado en Chile y no en los demás países? ¿Y por qué? ¿Pero por qué? Claro. ¿Verdad? Por el tema del acceso al mar, pero quiero decir, reforzando lo que dice Guillermo, Bolivia ha perdido 1.200.000 kilómetros cuadrados de territorio. El 10% de eso lo ha perdido con Chile. El 90% lo ha perdido con Brasil. O sea, con principalmente Brasil. ¿No? Entonces, claro, pero es el tema del acceso al mar. Ahora, otro tema, Guillermo, yo sé que tú lo has planteado varias veces. Parte de la situación de debilidad de Bolivia hoy día es que el ALBA, la Alianza Bolivariana, Socialismo del Siglo XXI, está en retroceso, está en retirada. Ha tenido pérdidas. Bueno, Evo Morales perdió un referéndum, lo decíamos hace un año. Perdió, ¿no es cierto?, el presidente Maduro otro referéndum, el Parlamento ganó, aunque sea de papel, porque ha sido perforado de distintas maneras, pero el tema de cierto populismo bolivariano, de este pretendido socialismo del siglo XXI, está también en cierta retirada en América del Sur. Entonces, la alianza más próxima, ideológica, política de Bolivia en la región, también está en una posición de mucha debilidad. Además, Evo Morales tiene un doble discurso en la práctica. Por un lado, y lo que se señalaba acá, Bolivia tenía un crecimiento persistente en los últimos 10 años. ¿En virtud de qué? En virtud que Evo Morales le ha hecho caso al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al organismo financiero internacional, es decir, a todos aquellos que están en la lógica del imperialismo que el ALBA critica. Pero a su vez también con ese crecimiento ha aumentado el colchón de corrupción dentro del gobierno, que hoy día, digamos, le está costando no solamente el tema de los recursos naturales, ahí tenemos otros países que aparecen Irán, aparece Rusia, aparece China, y hay una serie de situaciones en la cual Bolivia, desde el punto de vista geopolítico, es importante para otros países, y donde además para Bolivia y para Evo Morales particularmente y su gobierno es fundamental mantenerse en el poder de alguna forma. No es casualidad que todos los opositores a Evo Morales finalmente han terminado neutralizados o han terminado de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, fuera del escenario político dentro de Bolivia. Evo Morales tiene problemas con los pueblos originarios, tiene problemas con los agricultores, tiene problemas con los empresarios. Es decir, hay un tema acá donde la estructura del Estado ha sido cooptada, es decir, ha sido apropiada por Evo Morales, y es donde cuesta mucho salir. Entonces, tú preguntas cómo se sale de esto. Hay que esperar de que haya una alternativa real para Evo Morales. Los problemas hoy día, cuando hay este tipo de gobernante, es quién es la alternativa. Porque de repente la alternativa puede ser peor claro, de lo que hoy día existe. En Chile hay alternancia en el poder, existe una visión concreta respecto a lo que se quiere con Bolivia, lo que se quiere con Asia, lo que se quiere con Europa. Eso no está en Bolivia.
Entonces, en esa perspectiva yo diría que es difícil poder decir cómo se avanza. Es que siguiendo con el punto geopolítico, lo hablábamos el otro día, senador, con Guillermo, y quizás yo me preguntaba si esta obsesión por Bolivia puede ser también por la importancia que está agarrando el Pacífico. En la antigüedad lo era el Mediterráneo, después lo fue el Atlántico, que une América con Europa, y hoy día la segunda economía del mundo es China, y también la importancia que está adquiriendo India, que están al frente nuestro, por lo tanto nuestro mar adquiere otra importancia desde el punto de vista geopolítico y otra riqueza. ¿Puede ir también por ahí la obsesión de Bolivia? Sí, pero no, en el siguiente sentido. Bolivia tiene completo acceso al Océano Pacífico. O sea, desde el punto de vista de China hacia Pacífico, su comercio y también al Atlántico. Entonces, esta mediterraneidad de Bolivia, ¿no es cierto?, desde el punto de vista comercial, de su integración al mundo, tiene todas las facilidades, insisto, en mejores condiciones incluso que las que tiene Chile. Bueno, sin duda que el tema del Pacífico, la alianza del Pacífico, Chile, Perú, Colombia, México, que es hoy día una iniciativa muy interesante que ha concitado un interés internacional. El número de observadores ya perdí la cuenta. Entonces, bueno, Chile quiere darle a Bolivia todas las facilidades de acceso a los puertos, al comercio exterior. Ese es más bien un pretexto y una excusa. Porque en la práctica y jurídicamente, en el Tratado de 1904, y hasta hoy día, Bolivia tiene acceso hacia y desde el Océano Pacífico. Senador, ¿y los bolivianos que están en Chile? ¿Se han manifestado respecto de esto que está pasando? No sé, me imagino los seguidores de Evo, que entiendo que es Evópolis, no sé si estoy en lo correcto. Los seguidores de Evo Morales, ¿se manifiestan de alguna manera o más bien estarían de parte de nuestra postura? No, yo evidentemente creo que desde el punto de vista de la población boliviana en Chile, ellos votan, ¿no es cierto?, en sus elecciones internas. Evo Morales tuvo apoyos importantes, pero hoy día es un apoyo muy debilitado. 23%, así en la encuesta hoy día, está en un 23% de apoyo. Entonces, está en una posición de debilidad externa, el tema del ALBA, el tema que esto no es un issue, un tema importante para los demás estados en Europa, en América Latina incluso, y de debilidad interna. Es el peor de los mundos. ¿Qué hace este chauvinismo nacionalista, antichileno, ¿no es cierto?, para sacar algún rédito interno? Porque sabe que en términos de la opinión pública chilena eso va a ser muy Porque eso lo planteo, porque tengo la impresión que el joven youtuber boliviano, el que accede a la educación y que se viene a Chile y que ve que también... Y que estudia en Chile, etcétera, no está muy alineado también con esta postura más antichilena, porque ve que acá hay oportunidades de crecer en términos estudiantiles, laborales, turísticos incluso también. Es que, ¿sabe? Yo no creo que el pueblo boliviano sea antichileno. Sí. ¿No? O sea, yo creo que esto más bien a nivel político. Mira, otro elemento. El tema de Bolivia, país con el cual yo personalmente siento mucha simpatía por su historia, su pueblo, su cultura, en muchos sentidos. Bolivia, para muchos autores, cientistas políticos, fue un caso de un Estado fallido. O sea, obtiene su independencia en 1823, ¿no es cierto? Pero se da una revolución en 1952 de la joven oficialidad del ejército con el movimiento nacionalista revolucionario para afirmar la existencia del Estado-Nación, que de alguna manera era muy precario, ¿no? Era una especie de Estado fallido. Entonces, hay una reivindicación de muchas maneras de parte de Bolivia, entre otras respecto del cinismo, de hasta qué punto consolidarse como un Estado-Nación. Y Evo Morales ha tenido una gran oportunidad. Y le insisto, en términos de estabilidad política y el crecimiento económico, los últimos 10 años no han sido malos, ¿no? Pero se sobreactuó, se revolucionó, ¿no? Tomó el tema chileno de la peor manera. ¿Ah? Se hiperventiló. Pero yo creo que yo no sé qué es lo que está ganando. Es importante, senador, lo que dice usted en términos de que aquí no podemos hablar de un antichilenismo del pueblo boliviano, ni por el contrario. Yo creo que justamente lo que Evo Morales trata de hacer es exacerbar ciertos sentimientos que son minoritarios. Me ha tocado ir a Bolivia y la verdad es que he tenido un trato espectacular, la gente muy cariñosa, sin ningún tipo de problema, en La Paz, en Santa Cruz, en el Alto, en distintas partes. Entonces, si bien ha existido efectivamente ciertos niveles de, podríamos decir, educación, donde se insiste con respecto al tema de la reivindicación marítima y está muy puesto en el tapete a nivel de la discusión pública, no podríamos decir que la mayoría de los bolivianos odian a Chile. Yo creo que la mayoría de la gente, ya sea en Chile, en Bolivia o en cualquier otra parte, lo que quiere es integración, lo que quiere es prosperidad, lo que quiere es tranquilidad, y eso nos pasa a nosotros y le pasa a ellos también. Si tú miras cómo se integran los bolivianos en Arica, en Iquique, en qué sé yo, incluso más al sur, es bastante evidente. Es decir, tal cual nos pasa a nosotros cuando vamos a Bolivia o cuando los bolivianos vienen acá a distintas actividades. Entonces, acá hay un tema de Estado a Estado,
que tiene que ver con lo que decía Ignacio respecto a la visión, digamos, histórica. Tiene que ver cómo se vivió la Guerra Fría también acá dentro de América Latina, digamos que no es menor. O sea, el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética tuvo como escenario toda América Latina. Los golpes de Estado son una prueba evidente, claro. Los movimientos revolucionarios la otra prueba evidente. Y eso, digamos, también va sumando a las posiciones. El ALBA es, digamos, lo que resurge hoy día en el siglo XXI. Chile toma una posición clara pro globalización. Y genera también un trasfondo ideológico que afecta a las élites políticas específicamente, no tanto a las económicas, sino que particularmente a las partidarias. Y es ahí donde efectivamente hay también una diferencia que hace quizá más complejo tal vez entender por qué Evo Morales insiste en agarrarse de eso para poder lograr ese nacionalismo, esa cohesión interna y esa opción política de mantenerse en el poder bajo esa idea. Cosa que en Chile está en otra idea completamente distinta. Claro. Porque acá ya se solucionó el tema de cómo se llega al poder y cómo está en el poder. Está el tema del desarrollo económico, del crecimiento económico, de cómo llegamos, ¿no es cierto?, a mayor bienestar o mayor prosperidad. Eso es nuestro problema. El tema de Bolivia